Vamos a hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Íñez, tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Julio, Sebastián Carbone, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está? Bien. Julio, cuéntenos un poco la postura del gobierno entrerriano ante el tema de lo que ha pasado con el fallo de la Corte y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Mire, este es un tema que nosotros ya en abril del año 2022 intervinimos. Intentamos intervenir. Porque se trata de coparticipación, así lo entendemos nosotros. El Gobierno Nacional en sus escritos no planteó que era un tema de coparticipación. Nosotros sí decimos que es de coparticipación, y si es de coparticipación involucra a todas las provincias, al Gobierno Nacional y a todas las provincias. No es un tema de Buenos Aires y la ciudad autónoma, y de la ciudad autónoma y del Gobierno Nacional. No es un tema de dos partes, es un tema de todas las partes. Porque cuando usted toca la coparticipación, le da a uno y le saca al otro. Por eso es tan difícil lograr una ley nueva que reemplace la 23.548. Bueno, no nos dieron la intervención en su momento, y la Corte Suprema saca esta medida cautelar en donde imagínense que la ciudad autónoma tenía el 1,4% de coparticipación. Después se la llevaron al 3,75% de la noche a la mañana. Es decir, imagínense que a Entre Ríos le tripliquen casi los ingresos por coparticipación. ¿Eso fue durante la gestión Macri? Eso fue 2016. Después el propio presidente Macri lo baja al 3,5%, y lo justifica, dice, bueno, este aumento, que es mucho, pasamos del 1,4 al 3,5, es para financiar los gastos de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Que hasta ahí lo pagábamos todos los argentinos, porque hasta el año 2000, hasta esa época, la seguridad estaba a cargo de la Policía Federal y por lo tanto de todo el presupuesto nacional. El argumento en aquel momento fue para financiar la policía de la ciudad. Claro, pero imagínense que a nosotros nos manden plata para financiar la policía de la provincia de Entre Ríos. El gasto en seguridad es muy alto. Bueno, perfecto. Le dan ese monto. Resulta que después el presidente Fernández ya asume y dice, no es el 3,5. Nosotros hicimos nuestro cálculo y es el 2,5 o algo por el estilo, o el 2,3. Sí. Y ahí le reducen, entonces, no es que le volvieron al 1,4. Usted lo que dice es la ciudad sigue por encima de lo que tenía antes de 2016. El doble, aún con el decreto del presidente Fernández. Julio. Y la corte dicta una cautelar y lo aumenta un poco. No vuelve al 3,5, pero lo lleva al 2,9. Así que bueno, que es una decisión salomónica. Claro, en una cautelar, ahí es donde nosotros decimos, miren, no pueden dictar una cautelar en donde la provincia no es parte, ninguna provincia, y en donde hay una cuestión tan delicada. ¿Cuál es el tema con la cautelar, Julio? ¿Cuál es para los que no conocemos bien a fondo el tema, digamos? La cautelar es inaudita aparte, es decir, usted se presenta al juzgado, dice, acá hay peligro en la demora, mi derecho es verosímil, provisoriamente deme la razón. Eso es la cautelar. Entonces, en este tema tan complejo, tan intenso, tan complicado, y que hace a todas las provincias una cautelar inaudita aparte, no, me parece que no. Ahora, a los 2 años... El argumento de Horacio Rodríguez Larreta cuando habló, e incluso él cuestionó la llegada de los gobernadores a la reunión que convocó Alberto Fernández al otro día del fallo, en donde estuvo nuestro gobernador Gustavo Bordet. Él decía, no entiendo por qué vienen, porque esto es un tema que solo afecta a la provincia de Buenos Aires, porque toda esa plata el gobierno se la daba a la provincia de Buenos Aires. ¿No es así? No. Mire, aunque sea así, estaría la provincia de Buenos Aires afectada, ¿verdad? Pero no sabemos nosotros a quién afecta, porque la Corte no dice, sáquenle a la provincia de Buenos Aires y désenlo a la ciudad autónoma. La Corte dice, denle el 2,75% a la ciudad de Buenos Aires. Entonces el gobierno nacional, del presupuesto vigente, tiene que
sacar dinero y dárselo a la ciudad autónoma. Lo lógico ¿De dónde sería lo va a sacar? Y lo lógico sería que lo saque de la provincia de Buenos Aires, que es a la que le aumentó los fondos. Pero no, está bien, pero no dice eso la sentencia. Sí. Entonces, la ejecución de esa sentencia puede perjudicar a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba. Pero ahí no podría haber, más allá de eso que es el fondo de la cuestión y que yo entiendo lo que usted plantea, pero digo, en caso de que eso pase, porque ahora le voy a preguntar también por la decisión del presidente respecto a este tema, pero en caso de que eso pase, pongamos que el presidente, bueno, termina acatando como lo hizo con los bonos, ahora le voy a preguntar por esa instancia también, y le manotee, si se quiere, si me permite el término, fondos a otras provincias como Entre Ríos. Me imagino que patalearán los gobernadores para decirle, ¿por qué no le quita a Buenos Aires, que es a quien le había dado? No, nosotros lo que decimos, esto es derecho intrafederal, derecho de la coparticipación, nos afecta a todos, esto tiene que ser resuelto con la intervención de todos. ¿Qué le cuesta a la Corte darle intervención, decir vos, a todas las provincias? Si después resuelve la Corte. En todo caso, que le den derecho a todas las provincias, porque lo cuestionable acá, más allá de la decisión de darle a la jurisdicción más rica del país, lo cuestionable es el modo, es decir, la cautelar, donde en un tema donde la coparticipación nos afecta a todos. Hubieran seguido el juicio principal, porque hay un juicio principal, le hubieran dado intervención a todas las provincias, hubieran dejado que se produzca la prueba como corresponde en cualquier juicio, que cualquiera sabe, se prueban las cosas que se sostienen, y vamos a ver si era este porcentaje, si era más, si era menos, cuánto va a gastar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en seguridad, y hubieran resuelto conforme la prueba rendida, y no de esta manera cautelar, precautoria, provisoria, sin mucho fundamento. Julio, ¿a usted qué le pareció la postura fundamentalmente del presidente? Porque primero dijo una cosa, que no iban a acatar el fallo, incluso fue celebrado por ahí por un sector del gobierno, y después terminó dando marcha atrás. Claro. ¿A usted qué le pareció? Yo no lo escuché decir al presidente que no iba a acatar el fallo. O fue la información que circuló, y yo tampoco lo escuché a él, pero... Claro, no. Él es un abogado, él es un hombre del derecho, es profesor de derecho, él sabe que un fallo de la Corte tiene los remedios legales para impugnarlo, que lo hizo ahora porque presentó una revocatoria. Si usted presenta una revocatoria, quiere decir que está dentro del proceso. Ahora creo que emitió un bono para pagar, lo cual implica un grado de cumplimiento, es decir, el problema es de cumplimiento, de técnico, cosa que no es nueva, porque le digo, nosotros en el año 2019 también ganamos una cautelar cuando el expresidente de aquel entonces, Macri, modificó las alícuotas de IVA y ganancias y nos perjudicó a todas las provincias. Todavía no cobramos un centavo de eso. Después, la provincia de Santa Fe, San Luis y Córdoba ganaron un juicio en el año 2015 de la coparticipación también. Santa Fe cobró en bonos hace un mes, noviembre del 2022, después de 7 años de la sentencia. Entonces, muchas veces las sentencias, cuando se trata de cumplirlas con plata del presupuesto de la Nación Argentina, es muy difícil instrumentarlo. De eso, para mí, esa es para mí la cuestión. No es una cuestión de rebelarse contra un fallo de la Corte y decir no voy a cumplirlo porque no tengo ganas de cumplirlo. No, eso no corresponde. Julio, en su momento, en 2016, cuando Macri toma esa decisión de aumentar la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿se le quitaron fondos a provincias como la nuestra? Indirectamente sí, porque pasó del 1.4 al 3.7, 3.9%, y esa plata salió del toda la provincia de la nación. Ajá. Exactamente. Y cuando Alberto Fernández decide volver atrás esa medida, ¿la benefició Entre Ríos o solo le llegó a la provincia de Buenos Aires? No, el fundamento del presidente fue mejorar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Oye, decir que a Entre Ríos, ¿podríamos decir que a Entre Ríos le quitó Macri y no le devolvió Alberto? Así es. Y ese es un tema que me imagino que se habrá planteado desde Entre Ríos, más allá de la puja que tenga provincia de Buenos Aires y la ciudad y el gobierno nacional,
la porción de esa torta que nos toca a nosotros. Mire, no, en su momento no, eso fue en el año 2020, porque se terminó discutiendo en el Congreso este tema y se sancionó por ley 27.606, esta decisión de volver al 2.7 o 2.5% de la ciudad autónoma y el resto para la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Eso se discutió en el Congreso de la Nación Argentina y fue ley. Es justamente la ley que declara inaplicable la Corte a través de esta cautelar. Ahora, Julio, somos un país totalmente centralista. La discusión es si esos fondos van a la capital o al conurbano, digamos, básicamente, ¿no? Ahí no sale. Esa fue la discusión histórica de Macri, Fernández, Macri, sí. Por eso, depende si es Macri o si es Alberto, es si va de la General Paz para un lado o de la General Paz para el otro. Acá no llega. Acá no, hay que reconocer que la ciudad autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, y el conurbano bonaerense tiene lugares que son realmente, están muy atrasados desde el punto de vista del desarrollo humano. Eso está medido por Naciones Unidas, por investigaciones muy serias, ¿no? Entonces, yo, si usted me pregunta de qué lado, y yo prefiero distribuir para el lado de las zonas más desfavorecidas del país. Sí, igual me imagino que... Como decisión política, ¿no? Como decisión política. Naturalmente, en ese orden de prioridades, lo primero es que los fondos que le quitaron a Entre Ríos en su momento y a otras provincias, los volvamos a dar a los entrerrianos. Sí, por supuesto. Nosotros en todo lo que es coparticipación estamos muy atentos. Pero le reitero, no somos parte en este juicio, no nos han dado intervención como parte. Todas nuestras presentaciones son, de alguna manera, voy a decir algo incorrecto, pero colgadas de algo, pero no como parte. Está bien. ¿Y qué piensa que va a pasar? Porque el gobierno de Larreta ya rechazó el pago con esos bonos de los que usted hablaba. Y entramos lamentablemente, si usted me pregunta objetivamente, vamos a entrar en una serie de idas y vueltas de impugnaciones y de situaciones que no se van a resolver en lo inmediato. Me parece que vamos a llegar a las elecciones del 2023 antes que este tema se resuelva. Sí, por lo pronto la Corte ya dijo que lo va a tratar después de la feria, ¿no? Mínimamente. Sí. Yo creo que ya se va a juntar con la cuestión principal, con el juicio principal. Entonces, por eso le digo, para mí esto vamos a estar de elecciones antes que se resuelva este tema. Y eso cambia el panorama general. Julio, aprovecho la comunicación con usted para hacerle otra pregunta. Un reclamo histórico de la provincia de Entre Ríos, nosotros lo vivimos hablando acá en la radio, es la cuestión energética. En las provincias en donde se producen, por ejemplo, en el sur el combustible es mucho más económico que acá. ¿Por qué en Entre Ríos la energía eléctrica no solo no es más barata, sino que incluso es más cara que en Capital? No sé hoy cómo está, pero yo recuerdo en mi época de estudiantes, pagaba muchísimo menos la luz de lo que pagaba mi familia acá. Porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otra desigualdad también, hay muchísimo subsidio, increíble, pero bueno, y ahí está la discusión sobre el tema del retiro de los subsidios, ¿no? Pero es cierto lo que usted dice, y en una provincia, fíjese que la ciudad autónoma de Buenos Aires produce servicios solamente, y recibe lo mejor, ¿no? En cuanto a recursos. Y nosotros producimos energía eléctrica en Salto Grande, es un reclamo histórico de la provincia, del gobernador. Lo máximo que se logró fue participar de los excedentes del sistema de Salto Grande, pero nunca logramos el objetivo que estaba en la construcción de esa represa, que era tener en Entre Ríos una tarifa eléctrica más barata que en el resto del país, por lo menos en la zona directamente afectada por la represa. Pues Entre Ríos produce mucho más de la energía que consume, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínense que la represa de Salto Grande debe estar alimentando gran parte de la necesidad eléctrica de la República Oriental del Uruguay. Entonces, nosotros mandamos esa energía al sistema interconectado nacional. No es que directamente la distribuya la Cooperativa Eléctrica de Concordia, la de Guaychú y Energia, sino que se manda al sistema eléctrico y de allí nosotros le tenemos que comprar la energía a Camesa. Entonces,
a las tarifas... Es el único distribuidor a nivel nacional, ¿no? Exactamente, Sí. y a los precios que establece el sistema nacional. Entonces hay una injusticia congénita. Pero como en pocas cosas, me imagino, porque digo, acá se produce la energía, se la lleva a Camesa, nos la devuelve y nos cobra. Sí, es así, ese es un planteo que está haciendo permanentemente, sobre todo el gobernador Bordet, y está el diputado Giasno, el presidente de la Cámara de Diputados, está permanente con Yo recuerdo había un proyecto de Héctor Maya de hace muchos años respecto a este tema. Sí. Pero porque pienso, más allá de lo que usted planteaba de Buenos Aires, para que no parezca una rivalidad con la capital, sino parece como que todo es contra capital, pero digo, viene desde siempre, pero digo, una provincia que produce la energía, ¿por qué siente que no podemos lograr, digamos, por qué no se destraban esos pedidos o por qué no se efectiviza ese reclamo? Porque el sistema eléctrico está regulado por normas nacionales, es decir, todo lo que es transporte y distribución son leyes del Congreso de la Nación. Entonces las provincias nos adaptamos a esa normativa. Lo que presentó el senador Maya en su momento fue la idea de provincializar el sistema, la represa. Entonces, en vez de participar de los excedentes, participaríamos de la administración del sistema, del total, exactamente. Pero en el marco en que estamos con las leyes regulatorias como están vigentes hoy, el esquema es el que usted está describiendo y es una injusticia enorme, pero es así. Julio, gracias como siempre por el tiempo, un abrazo, buen cierre de año. Al contrario, igualmente feliz año para todos ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Julio Rodríguez Íñiguez, fiscal de Estado, con nosotros, hablando primero de la coparticipación de Buenos Aires. Evidentemente la puja, digamos, hay una parte de verdad de lo que dice Larreta, que es el manoteo de los fondos a la ciudad de Buenos Aires no es que después se distribuyó en todas las provincias, fue a parar a la provincia de Buenos Aires. Lo que Rodríguez Íñiguez dice es cuando durante la gestión de Macri, dice Rodríguez Íñiguez, se le aumentaron esos fondos a la ciudad de Buenos Aires, nos manotearon la caja al resto de las provincias. Sí, y eso después no volvió, tampoco con Alberto. No. Hay 16, son 16 los gobernadores de todo el país que están en este reclamo. Ayer el gobernador Gustavo Bordet se comunicó con la gente a través de Twitter, como hacen habitualmente. Desde siempre, dice, llevamos adelante una defensa irrestricta del federalismo por los canales institucionales vigentes. Entre Ríos es cuna de federalismo y su protección tiene que ser una causa común para todos quienes queremos un futuro mejor para la provincia y el país, dijo Gustavo Bordet, y instruyó al fiscal de Estado Rodríguez Íñiguez, con quien dialogábamos recién, para que haga el reclamo pertinente.